Sí, señora. Ok, listos chicos. Yo creo que ya entró la mayoría. Entonces, bueno, ya volví a compartir el documento, ¿verdad? Y ya todos lo están viendo. Sí, profe. Sí, ok. Entonces, ¿quedó claro lo que fueron figuras literarias? Claro, Sí, ok. Entonces, vamos con las figuras de construcción, chicos. Y bueno, si nos da chance de terminar las figuras de construcción y empezar con el tema del verbo, ¿verdad? Entonces, para práctica, podríamos conectarnos el próximo jueves, ¿les parece? a la misma hora que aquel día, profe. Fue a las 6, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque Sí, creo que sí. ustedes tienen clase de biología, algunos. Chicos, Por mí sí, Profe, bueno, profe. yo, sí, bueno, los que tengan, pero es hasta las 8, ¿verdad? La clase de biología. profe, yo no sé porque es que yo no recibo clases el jueves. Ah, ok. Entonces, es que me pareció que el otro día me dijo alguno que tenía clases de biología, pero bueno, entonces, a todos les queda bien, entonces a las 6. Sí, profe. Ok, entonces nos vemos a las 6 para hacer práctica de este tema, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se les presenta ya en el examen, ¿verdad? Entonces vamos así, vamos viendo tema y vamos haciendo práctica, ¿verdad? Porque es importante. Bueno, entonces iríamos con las figuras de construcción. Las figuras de construcción, son más sencillas inclusive que las literarias. Bueno, las literarias también son sencillas mientras que sepamos identificarlas, ¿verdad? Pero las de construcción, por ejemplo, reiteración y anáfora suelen ser muy parecidas. Sin embargo, hay una gran diferencia que ustedes tienen que identificar. Me recuerdo una muchacha hace varios cursos atrás, este, que ella en clase, ella las identificaba bien, pero a la hora del examen las confundió. Y bueno, para suerte de ella, venían muchas, o sea, casi que todas lo que era de ítems de este tema era reiteración, anáfora, y entonces perdió muchos puntos. Yo al final no sé si logró pasar, pero sí estaba como mucho en la curva, porque confundió mucho. Entonces es importante que sepan la diferencia entre la reiteración y la anáfora, ¿verdad? Tenemos reiteración anáfora, tenemos encabalgamiento y tenemos el hiperbatón, ¿verdad? Ok. Vean que la reiteración, a ver chicos, sin que ustedes lean el concepto, para ustedes, ¿qué es reiterar?
¿Qué sería? Volver a decir algo, profe. Ajá, volver a decir algo, exactamente. Y exactamente eso es esta figura de construcción. Volver a repetir una misma palabra, pero de la siguiente manera. Dice que en esta figura de construcción las palabras se repiten dentro del mismo verso. Entonces recordemos, voy a abrir acá, vamos a ver, y en la pizarrita, ¿verdad? Y recordemos lo que era un verso. El cielo canta de alegría. Ay, ahí se me fue ya no le puedo poner la tilde alegría, pues, ni el punto. Bueno, dice que el cielo canta de alegría, ¿verdad? Entonces, eso es un verso, ¿verdad? Ok, en ese verso es donde se repite, se hace la reiteración de una o varias palabras. Entonces, yo lo puedo hacer así. El cielo canta, canta de alegría. Vean que allá aquí yo estoy reiterando la palabra canta. El cielo canta, canta de alegría. Aquí hay una reiteración. Recuerden que la reiteración se repite, es una o varias palabras, se repiten en el mismo verso, no en otro verso, porque ya en otro verso sería otra cosa, ya no es esa figura de construcción, ¿verdad? Tiene que ser, la reiteración es en el mismo verso, ya sabemos que el verso es la línea, por eso es importante que ustedes sepan exactamente qué es el verso, qué es la estrofa, ¿verdad? Ok, entonces en el mismo verso se debe de repetir una o varias palabras, por chiquititas que sean, y ahí hay una reiteración, ¿verdad? Ok, regresamos acá. Regresamos acá y decimos y vemos los ejemplos. Todos están viendo la pantalla, ¿verdad? El documento. ¿Sí, sí lo están viendo? Sí, profe. Ok, vean los ejemplos. Dice, verde, que te quiero verde. ¿Qué palabra se repite ahí? ¿Qué palabra se repite en este verso? Verde, que te quiero verde. 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 Entonces ahí hay una reiteración. Verde, que te quiero verde. Ahí ya estamos reiterando. A lo lejos, alguien canta a lo lejos. Vean que ya al principio del verso dijimos que a lo lejos alguien canta, pero vuelve a reiterar a lo lejos. Entonces aquí hay una reiteración dentro del mismo verso, ¿verdad? Ok, vamos en el tercer ejemplo. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. ¿Qué palabra se reitera ahí? ¿Qué palabra estoy reiterando aquí en este último verso? Inmensa. Inmensa, ¿verdad? Oír la noche inmensa, ya dijimos que era inmensa, ¿verdad? Más inmensa sin ella, ¿verdad? Vean que al principio una de las características era que a veces
era de difícil comprensión, ¿verdad? Porque a veces dentro de su palabrería se repite, ¿verdad? O cambia el orden lógico, entonces a veces cuesta un poco la comprensión, pero la poesía es así, ¿verdad? Es una de sus características. Ok, veamos la anáfora. Por eso yo les decía que la anáfora y la reiteración se parecen mucho. En esta figura de construcción, las palabras se repiten al inicio del verso. Vean que aquí ya no es en el mismo verso, sino es al inicio de varios versos. Si, por ejemplo, si hay que decir adiós, se dice. Vean que en el siguiente volvemos a repetir. Si hay que llorar, se llora. Entonces vean que aquí en dos versos, al inicio se está repitiendo las mismas palabras. Entonces, ¿esto será una reiteración o será anáfora? ¿Qué es? Profe, vieras que para serte sincera no te puse atención cuando estabas explicando lo de anáfora. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a volver voy a abrir la pizarrita, ¿verdad? Entonces acá habíamos explicado, ¿verdad? Un poquito lo que era la reiteración, ¿verdad? La reiteración se reitera en el mismo verso. Verde que te quiero verde, ¿verdad? Ahí estamos reiterando. En la anáfora también son palabras que se repiten, pero no en un mismo verso, sino en dos versos o tres versos, dos o tres versos. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a inventar. El, el sol sale para todos. El sol sale cada mañana. Entonces vean que aquí hay una anáfora. ¿Por qué? Porque yo estoy repitiendo en dos versos una misma frase o una misma palabra. Entonces, vean que antes la reiteración era en el mismo verso. Yo reiteraba una misma o varias palabras, ¿verdad? En el mismo verso. En este caso de la anáfora, yo estoy repitiendo al inicio de varios versos una misma palabra, como en este caso. El sol sale para todos, el sol sale cada mañana. ¿Quedó claro ahí? Sí, profe, claro, Ahora súper sí. claro. Ok. Ok. Y vean aquí los ejemplos. Si hay que decir adiós, se dice. Si hay que llorar, se llora. Mañana, con las mismas agujas, con las mismas puntadas. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos ese ejemplo. Profe, que ahí lo que se repite es con las mismas. Ajá, con las mismas. Ah, ok. Pero ve que se está repitiendo al inicio de este verso y en el siguiente se vuelve a repetir al inicio. Puede que haya otro verso más y que se vuelva a repetir. Puede suceder, Ah, ¿verdad? ok. Ajá, entonces esta sería la anáfora. Ok, vamos a ver. Eric, ¿cuál sería la reiteración? ¿Cuál sería la reiteración? Vamos a ver. Yo creo que me escribió un mensaje. Mm, o algún otro compañero que me diga cuál sería un ejemplo de una reiteración. Profe, digamos, un ejemplo de una reiteración sería, digamos, que la palabra se repita al inicio y al final. Ajá, exactamente. Siempre en el mismo verso, ¿verdad? Muy bien. Sí. ¿Y la anáfora? ¿Cuál sería la Eh, anáfora? Como que van dos palabras que se repiten, pero diferentes renglones. Ajá, en el mismo
Al iniciar dos o más versos. Ok. Entonces estamos bien por ahí, ¿verdad? Sí, profe, bastante. Ok. Entonces dice el encabalgamiento. En esta figura de construcción, las ideas de un verso pasan hacia el otro verso. La frase inconclusa queda, por lo tanto, a caballo entre dos versos. Este es un dicho popular, ¿verdad? Ay, me atravesaste el caballo. ¿Qué quiero decir yo con eso? Profe, una pregunta, espérese, disculpe que le interrumpa. Entre la anáfora y la reiteración, la diferencia es que la anáfora solamente se repite en el principio. Ajá. Y en dos o más versos. Esa es la diferencia. La Ah, ok. reiteración, ajá, la reiteración se repite, reiteras en el mismo verso. Oh, ok, ya te entendí, profe, Puede ser gracias. una, ajá, puede ser una sola palabra, una palabra pequeñita, una monosílaba, qué sé yo, pero si la reiteras, ya ahí hay una reiteración, ¿verdad? Ok. Ajá. Ok, entonces, les decía que el encabalgamiento, en esta figura de construcción, las ideas de un verso pasan hacia el otro verso. La frase inconclusa queda, por lo tanto, a caballo entre dos versos. Y les mencionaba que a veces hay una frase popular que uno dice, ay, me atravesaste el caballo. ¿Qué quiero decir yo con eso? ¿O qué se quiere decir cuando una persona hace este tipo de expresiones? ¿Qué quiero decir si yo les digo, ay, chicos, me atravesaron el caballo? No pude dar la clase. ¿Qué quiero decir yo con esta expresión? No sé, profe. ¿La han escuchado? Vamos a ver, aquí alguien me Sí la he escribió. escuchado, pero en este momento no sé por qué. Ajá, ajá, que se interrumpieron, me dice Eric. Ok. Sí, por ejemplo, yo les puedo decir, chicos, no voy a poderme conectar el jueves al repaso porque de ahí en mi casa me atravesaron el caballo y no pude. Entonces, ¿qué quiero decir yo con eso? Que no me salieron los planes como yo los tenía pensados, ¿verdad? Algo me interrumpió la rutina que yo iba a cumplir el jueves con mis estudiantes. Eso es lo que se quiere decir, ¿verdad? Que algo salió mal, ¿verdad? Algo interrumpió las actividades que yo iba a hacer, ¿verdad? Y eso es como muy, bueno, yo sí lo he escuchado muy frecuente, ¿verdad? Y me atravesaste el caballo y no voy a poder, ¿verdad? Entonces, como que algo se atravesó y yo no pude hacer lo que pensaba, ¿verdad? Entonces, precisamente de eso se trata en esta figura de construcción, por eso se llama encabalgamiento. Y voy a volver a repetir su concepto. En esta figura de construcción, las ideas de un verso pasan hacia el otro verso. La frase queda inconclusa, o sea, esa frase en ese verso no se termina, la idea no termina, sino que pasa al siguiente verso, ¿verdad? Por lo tanto, a caballo, ¿verdad? Como que queda esa frase atravesada sin terminar y yo tengo que continuar en el siguiente verso para poder yo comprender la idea completa, ¿verdad? Eso es un encabalgamiento. Muy importante, chicos, cuando pasa este tipo de situaciones en el verso, ¿verdad? No tiene ningún punto ningún signo de puntuación, ni comas, ni puntos, o sea, queda totalmente como guiando la idea, ¿verdad? Ese es el encabalgamiento. Y vamos a ver un ejemplo. Bueno, de hecho aquí tenemos dos ejemplos. Amo mucho las rosas porque viven. Ahí yo estoy terminando la idea. ¿Porque viven qué? Sí, no se termina No se la idea. termina. Exactamente. Ahí es donde uno dice, ay, me atravesaste el caballo, ¿verdad? Donde puede caber esa frase popular que algunas personas utilizan, ¿verdad? Y como que quedó inconcluso, como que no se pudo terminar, ¿verdad?
Y tenemos que continuar en el siguiente verso para poder terminar como, con esa idea. Amo mucho las rosas porque viven. Y continuamos en el siguiente verso, escasamente un día, ¿verdad? Ese escasamente debería ir en el verso de arriba, ¿verdad? Para que termine la idea. Sin embargo, este tipo de expresiones de esta forma se llaman figuras de construcción, ¿verdad? Y es fácil identificarlo. Y es importante que recuerden que no tienen signos de puntuación, ni punto ni coma. Y vean que aquí no lo tienen, ¿verdad? Efectivamente. Los voraces ¿no son qué? Más que pobres seguros de sí mismos. Ah, pero ve que tenés que continuar en el siguiente verso, ¿verdad? Porque si no, no logras comprender, no logras poderla comprender, ¿verdad? Si vos lo dejas Ok. en el primer verso, de los voraces no son qué, no tiene fin, la idea, más que pobres, seguros de sí mismos. Y voy a escribirles en la pizarrita otro ejemplo. A ver, aquí borramos esto. Ujú. A ver, otro ejemplo que tengo acá. Profe, nada, consulta, eso es como digamos que usted está explicando una clase y queda medio camino, Ajá, yo estoy explicando en la clase qué. y quede como medio camino, digamos que se corte la clase. Ajá, entonces ustedes dicen, "Dey, no terminamos, quedamos como sin final, ¿verdad? Entonces es algo así. Vean acá este otro ejemplo. Te pareces al corazón sediento de un gran pájaro que bebiera como... Te pareces al corazón sediento de un gran pájaro que, be- que bebiera mucha agua, ¿verdad? Entonces vean que ahí tenemos, ¿verdad? El encabalgamiento. Te pareces al corazón de quién, ¿verdad? Al corazón sediento de un gran pájaro que bebiera mucha agua, ¿verdad? Entonces aquí vemos dónde está el encabalgamiento, ¿verdad? No hay signos de puntuación, no hay nada, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Que también tomen en cuenta que no deben de haber signos de puntuación en esta figura de construcción. Y vean aquí, los voraces no son más que pobres seguros de sí mismos, ¿verdad? Aquí también ya la habíamos visto. Ok. ¿Quedó clara esta figura de construcción? A mí sí me quedó claro, profe. Quedó claro, ok. Ahí lo que hay que ver, ¿verdad? A la hora del examen, ¿verdad? Es que ustedes sí logren identificar, ¿verdad? Ahí ustedes pueden, yo creo que en internet a veces hay exámenes ahí y ustedes pueden bajar uno. Creo que también yo por ahí yo les había mandado uno. Y pues ya con todos los temas que tenemos, ustedes pueden empezar a ir desarrollando uno. Si ya viene con respuestas, ustedes lo que pueden hacer es ponerle, bueno, si los imprimen, ¿verdad? Ponerle X a todas las respuestas para que no influencie lo que ustedes están, el conocimiento que ustedes ya tienen, ¿verdad? Y no se vean influenciados por lo que la otra persona ya hizo. Generalmente esos exámenes son de estudiantes y los estudiantes los donan a los diferentes institutos, ¿verdad? Que hay y ellos los suben, ¿verdad? Pero sí sirven como para hacer prácticas, sí sirven. Will,
tenés el micrófono apagado. Buena- Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, ahí disculpe, por temas laborales no pude conectarme más antes, si no hasta Está bien. ahorita. Ajá, ajá. Profe, disculpe la pregunta, esta clase igual la pasada, ¿verdad? La grabación. Sí, sí, se está grabando. Espero que sí. Así, ¿Perdón? sí, sí, se está grabando, ahí vi ya que está grabando. Bueno, es que Profe, sí, yo disculpe, volví a ver sí y está no lo... grabando. Sí, Sí, sí. veo que se está grabando. Ok, yo generalmente lo que hago es ponerlo Profe, disculpe la pregunta, Ajá. así como, Ujú, dime. disculpe la pregunta, así en resumidas, así como resumidamente, ¿qué es lo que han visto en este rato? Ok, lo que hemos estado viendo, no sé si te conectaste la semana pasada, dejamos iniciado el tema de figuras literarias y construcción. Eso es lo que hemos estado viendo. Ajá, ahí casi ya Ok, vamos de igual terminando forma ahí las voy a figuras ver de bien la construcción. grabación, sí. Sí, exactamente. Yo normalmente lo que hago es ponerlo automático, ¿verdad? Para que no me vaya a ocurrir que se me olvidó ponerlo a grabar o algo así. A veces puede pasar, ¿verdad? De hecho, creo que con ustedes o no sé si fue con otro grupo que no se me grabó, pero en ese caso yo lo que hago es volver a hacer la clase sin estudiantes para que ustedes la tengan, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Pero normalmente sí se graba. Ok, chicos. Ok, Ajá. Sí, igual muchas para las, gracias, profe, gracias. ok, con gusto. Las personas que se conectan tardito por cuestiones de trabajo así, tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que queda la grabación. Ahora en un ratito o mañana en la mañana yo se las envío. Ok. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Lo que era el encabalgamiento, y tenemos los ejemplos, ¿verdad? Y vean que ahí hay una nota importante en el mismo documento. Para que exista el encabalgamiento deben haber como mínimo de 2 a 3 versos, ¿verdad? No podemos tener solamente un verso porque se supone que la idea no termina en el primer verso, sino que continúa. Si no hay más versos, hay un único verso, entonces ya no podría haber esta figura de construcción. Y no puede existir signos de puntuación al final del verso, ¿verdad? No pueden haber ni puntos ni comas, ¿verdad? Que era lo que yo les decía hace un ratito. Y vamos con la última, ¿verdad? Que sería el hiperbatón. Dice que en esta figura se trastoca o se perturba el orden natural de la oración, que en la lengua española es sujeto más verbo más complemento, ¿verdad? Normalmente, nosotros hacemos como un orden lógico, ¿verdad? En la oración. Yo digo, Juan compra pan en la panadería, ¿verdad? Ese es el orden lógico. ¿Cómo va el orden ahí? Pues va el sujeto, que sería Juan, más el verbo, que sería compra, más los diferentes complementos que puede tener una oración, ¿verdad? Eh, en la pulpería, ¿verdad? O en la panadería, ¿verdad? Ese es el orden lógico. En este caso de esta figura literaria, este, perdón, de esta figura de construcción, el hiperbatón le da vuelta a ese orden lógico. Por eso, al principio de este género literario nos decía que a veces nos cuesta la comprensión. ¿Por qué? Porque a veces ese orden lógico se le puede dar vuelta. Y decimos, y veamos aquí en el ejemplo, lo que tenemos acá. En el pedregoso camino con humildad andaban. Entonces vean que ahí está como revueltas las ideas, ¿verdad? En el pedregoso camino con humildad andaban. ¿Cuál sería el orden lógico y como normalmente lo diríamos o lo escribiríamos? Andaban con humildad en el pedregoso camino. Tiene más lógica, ¿verdad? El segundo. Sin embargo, en este género literario se da mucho este desorden de palabras, ¿verdad? Dice, entre mis brazos tenerte me gustaría. ¿Cuál sería el orden lógico? Como dice abajo, profe, tenerte entre mis brazos me gustaría.
Exactamente, sería un orden más lógico, ¿verdad? Y tenemos aquí otro ejemplo. En el labio carnoso vive el día. ¿Cómo podrían acomodar ustedes esa idea? Vamos a ver, ahí no se las voy a poner para que ustedes a ver si logran acomodar la idea con un orden lógico. En el labio carnoso vive el día. Vive el día en el labio carnoso. Ajá. O el día vive en el labio carnoso, ¿verdad? Entonces vean que tiene más lógica, ¿verdad? Ponerlo así. Sin embargo, como les decía hace un rato, en este género literario es válido, ¿verdad? Es este desorden de palabras, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y que corresponde a una figura de construcción que se llama el hiperbatón, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ok, chicos, ¿dudas? No, profe. Ahí estamos bien. Vamos bien con lo que son figuras literarias y de construcción. Sí, es de repasarlo bastante nada más, Entonces, para repasa, tenerlo siempre ahí fresquito. exactamente, es importante, ¿verdad? Lo que decía la compañera, este, repasar e identificar perfectamente cuáles son de construcción, cuáles son literarias, ¿verdad? Y como les decía, si ustedes pueden descargar algún examencito o uno que ustedes tienen en el chat, por ahí hay uno, ustedes pueden descargar y ir tratando de resolverlo poquito a poco, conforme hoy resuelven una parte, mañana resuelven la otra, y irla resolviendo, ¿verdad? Para que vayan practicando, chicos. Es importante decirles que no dejen las cosas para lo último, ya. Sí, sí em, se nos acerca, ¿verdad? Ya no tenemos tanto tiempo como al principio, ¿verdad? Como cuando iniciamos en noviembre, sino ya se nos acerca un poco más. El examen de ustedes es en abril, ¿verdad? Creo. Sí, profe, de hecho yo creo que el primero de los primeros es español, pero Pero no me está, acuerdo sí, bien. sí, la mayoría de veces ponen dentro de los primeros español, ¿verdad? Entonces, chicos, vayan repasando lo que hemos visto. Ya vamos a entrar, ya de acá partimos a lo que es ya la gramática, lo que es el verbo. Hoy mandé 2 documentos sobre el verbo. Pueden irlos repasando, irles leyendo un poquito, ¿verdad? Para que se empapen un poquito. Y la próxima semana vemos el verbo y ya pasamos a lo que son oraciones, ¿verdad? Que es las oraciones sí, a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Sin embargo, tampoco es algo tan difícil. Ajá. Para ya irnos metiendo en esa parte y ya lo que nos queda, ¿verdad? Ir práctica y práctica y práctica. Y recordemos que la práctica, es Pasa, importante, maestro. ajá, irla haciendo con exámenes anteriores, ¿verdad? Ok, chicos, vean, nos quedan 15 minutos. ¿Verdad? Yo no sé si empezamos a leer el documento que está pendiente o si ustedes quieren descansar y lo iniciamos la próxima semana. Profe, como sea. ¿Mm? em, Ay, se me olvidó lo que te iba a preguntar, profe. Ah, no, que cuántos son los temas que quedan. Ok, ya se los digo. Vamos a ver, ya te digo, ¿no? Por aquí yo tengo el cronograma que yo lo hice para guiarme yo, ¿verdad? Más que todo. Ok, vamos a ver. Hemos visto bastante, ¿verdad? Lo que es redacción, lo que son partes del argumento, literatura, textos no literarios, núcleo de sentido, núcleos complementarios, nivel inferencial, información explícita e implícita, ¿verdad? Como esos 2 conceptos. Movimientos literarios, géneros y movimientos, ¿verdad? Tipo de narrador, código apreciativo, registros de habla,
estilos directos e indirectos. Todo eso lo hemos estado viendo semanas anteriores. Espacios, personajes, figuras literarias y de construcción, ¿verdad? Entonces, nos quedaría todo el tema del verbo, que es amplio, ¿verdad? Que serían modos, tiempos, verbos regulares e irregulares, funciones del participio, uso correcto del gerundio, formas de tratamiento, voceo, tucteo y ustedeo, todo eso entra en la parte del verbo. El verbo es muy amplio, ¿verdad? Ese tema. Luego, combinaciones gramaticales, grupo nominal y grupo verbal. Y proceso de formación de palabras, combinación de derivación y palabras onomatopeyas, ¿verdad? Oraciones impersonales, gramaticales, em, eventuales, oraciones pasivas, completas e incompletas y con C, oraciones compuestas por yuxtapuesta, coordinación y subordinación, y adjetivos circunstanciales, sustantivas en función de sujeto y complemento directo. Por ejemplo, nos hace falta para responder a tu pregunta todo el tema del verbo, ¿verdad? Que ya como ustedes escucharon es amplio, y todo lo que son oraciones. Ok, profe. Sí, sí, es bastante lo que hace falta. Sí, sí, es bastante Por eso, yo lo que estoy haciendo es dando como el tema los lunes y dando una clase adicional jueves. De hecho, esa clase adicional, yo se las estoy regalando, ¿verdad? Por eso doy una hora, para tener esa clase, que ustedes saquen dudas, inclusive personas que quizás no se pueden conectar lunes, tengan ese chance jueves, ¿verdad? Sí, Igual, claro, súper bien, profe. igual para ustedes, no perjudicarlos, si hay alguna persona que no se pudiera conectar jueves, pero que le interesa el repaso o que tiene alguna duda en alguno de los temas, este, mm, yo abrí la opción, ¿verdad? Que me puedan escribir, y yo les doy la opción de de podernos reunir para ver la duda específica que tienen. Ahora que les estoy mencionando eso, yo creo que alguno de ustedes me escribió, ¿verdad? Pero eso sí, yo les voy a pedir un favor. Si alguno de ustedes me dice, profe, yo tengo una duda en tal tema, ¿verdad? Puede ser que yo en el momento les diga, bueno, sí, ahora nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Porque necesito responder de una forma rápida, porque tal vez estoy en la escuela o demás. Pero sí es importante que ustedes insistan, ¿verdad? Profesora, yo fui el que le escribí, podemos reunirnos, ¿en qué momento usted tiene disponible? Yo con mucho gusto, pero eso sí, les pido que me insistan. Si no te doy como, si no doy la pauta o la respuesta total en el momento, sí que insistan como tal vez en la tarde o en la noche, ¿verdad? Porque puede pasar que me dicen y luego a mí se me va a volverlos a contactar, ¿verdad? Para coordinar. Ok, ok. Entonces, esta persona que me está escribiendo ya aquí me puso, entonces necesito que ahorita, después de la clase, me escribas para poder ponernos de acuerdo, ¿está bien? Ok, entonces, eh, bueno, ya faltan 10 minutos, entonces lo que podríamos hacer es dejarlo hasta acá y la próxima semana vamos con lo del verbo. El jueves nos reunimos para... El jueves nos reunimos a práctica de esta clase, ¿verdad? De figuras literarias y de construcción. Continuamos con el verbo la próxima semana y ya para ir saliendo, ¿verdad? Con los temas, y ya lo que nos queda sería práctica y sacar dudas, ¿verdad? Ok. Si alguien tiene alguna duda de redacción, por favor, hacérmela saber. Y sí, muy importante, chicos, ustedes han sido un grupo que no han mandado muchas redacciones. De hecho, solo una persona